Nuestro tema de este día, nuestro tema de hoy es al amparo del Altísimo, al amparo del Altísimo. Ese es nuestro tema de hoy. Estamos bajo la protección y al amparo del Altísimo. Hay casos en la vida real que nos sorprenden. Por ejemplo, y alguna vez lo estuve comentando, había una mujer de 40 años, mediana edad, relativamente joven, en la ciudad de Inglaterra, de Londres, capital de Inglaterra, llamada Joyce Vincent. Esta mujer, llamada Joyce Vincent, permaneció sentada. Oiga bien, es increíble lo que pasó con Joyce Vincent. Una mujer de 40 años de edad que permaneció 3 años sentada frente a su televisor, día y noche, las 24 horas. ¿Cómo le parece? Sin pararse. ¿Usted puede creer eso? Ahora le voy a decir por qué permaneció sentada durante 3 años frente al televisor, el televisor encendido todo el tiempo. De 40 años de edad, sentada 3 años, 24 horas, y eso sucedió desde diciembre del año 2003 y finalizando el mes de abril del año 2006. Parece increíble. Lo repito, una mujer 3 años sentada frente al televisor día y noche sin pararse. Desde diciembre del 2003 hasta abril del 2006 sucedió en la ciudad de Londres. Ahora, les voy a decir por qué ella permaneció sentada ahí. Los médicos forenses, eran los médicos que reportaron que murió de causas naturales. Joyce, que así se llamaba esta mujer, fue encontrada en su vivienda, la cual los vecinos pensaron que estaba desocupada. La mujer se había ido a vivir allí sola porque una asociación le había proporcionado protección y le asignó esa vivienda, ya que antes su esposo la maltrataba. Bueno, como muchos casos que hay, ¿no? Es increíble. El esposo la maltrataba y una asociación de protección de mujeres le asignó una vivienda para ir a vivir allí. Dicen el relato periodístico que estaba sentada en la sala frente al televisor y a su lado había una bolsa llena de regalos navideños desde el año 2003. Cuando vemos este cuadro que he mencionado, nos preguntamos, ¿qué estaba pensando sola en el momento de su muerte? ¿Qué planes tenía esta mujer para el futuro? ¿Y qué de la bolsa de regalos navideños? Posiblemente algunos se los habían tal vez llevado, o ella tenía una bolsa con regalos para entregarle a familiares, o no sé, si a personas conocidas. En fin, de lo que podemos estar seguros es que cuando se trata de los hijos de Dios, hay promesas del Señor, quien nos dice: el Señor va delante de ti, Él estará contigo, Él no te dejará, Él no te desamparará. No temas ni te intimides. Estas son palabras de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Él no te dejará, Él no te desamparará, Él no te dejará cruzando el río más allá, el río de la muerte. Y vamos a mirar, por ejemplo, justamente para pensar en este caso que sucedió, vayamos a Deuteronomio, es muy importante. Entonces, tu Dios no te dejará ni desamparará. Deuteronomio, abramos nuestra Biblia en el capítulo 31. Yo le quiero invitar a Deuteronomio 31 en el Antiguo Testamento. Es el 5.º libro de la Biblia, es el 5.º libro del Pentateuco, 5 libros escritos por Moisés. Nos vamos a Deuteronomio, el capítulo 31 y los versículos 5 al 8. ¿Ya encontró su escritura? Bueno, aquí va a aparecer en nuestra pantalla esa escritura. Ahí está ya. Deuteronomio 31 y el versículo 5. Dice la Biblia lo siguiente. Escuche esto. Y los entregará Dios delante de vosotros,
y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, y no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró el Señor a tus padres que les daría, y tú les harás heredar. Y Dios va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Este es el texto clave de nuestra predicación de hoy, el 31:8 de Deuteronomio, que lo quiero repetir. Y Dios va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. ¡Qué maravilloso! Entonces, de nuestro tema de hoy, Dios, el Dios que no nos desampara. Veamos lo que nos dice la Biblia y analicemos aspectos interesantes que nos van a ayudar y bendecir. Ya hemos visto el caso de Joyce, sentada frente a su televisor, 3 años. Ya entendimos por qué permaneció sentada. Claro, se había muerto y el televisor estaba encendido. Increíble, después de 3 años, día y noche. Y uno piensa, bueno, me puede suceder a mí, nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Dios nos llama y no sabemos en qué momento nos vamos. Entonces, número 1, Dios está presente en medio del turbión o del tornado de la tribulación. Dios está presente en medio del turbión o del tornado de la tribulación. En Estados Unidos son muy comunes los tornados, claro que sí. Hubo uno, creo que fue el año pasado, sí, que fue bastante devastador. Hace poco, este año, en uno de los viajes que hice allá a los Estados Unidos, Stephen, el esposo de nuestra hija Raquelita, nos llevó por algunos de los lugares y era increíble ver cómo donde antes había casas eran potreros con una cantidad de maleza y baldío totalmente, donde en algún tiempo existieron casas en el estado de Alabama. Los tornados son cosa espantosa y muy amenazante. Y como dijimos en alguna otra predicación, es muy difícil predecir para dónde coge un tornado. Es más fácil una tormenta o un huracán, más o menos los científicos, los meteorólogos saben más o menos la trayectoria de un huracán. Pero un tornado, dijimos, puede estar en una dirección norte y de pronto cambiar, irse hacia el oriente y hacia el occidente y hacia el sur, y se vuelve loco. El tornado no se sabe para dónde va a coger. Pero como hemos dicho o como he mencionado, Dios está en medio del turbión y del tornado de la tribulación. En aquel tornado, por ejemplo, allí en el estado de Alabama, muy cerca de donde Raquelita vivía, yo me acuerdo que ese día nosotros estábamos yendo hacia el sur de la ciudad con Elenita en nuestra camioneta y estábamos hablando a través del celular con Raquelita, que estaba allá al otro lado, y había mucho temor. Después que pasó, hubo una cantidad de muertos también, bastantes. Y una cosa curiosa es que una Biblia la trajo el tornado desde una ciudad a 100 kilómetros de distancia. Imagínense, en Colombia sería como de aquí de Bogotá casi hasta la ciudad de Girardot. Una Biblia volando de 100 kilómetros de distancia cayó allí, cerca, en la región donde ellos estaban. Encontraron la Biblia y allí estaban los nombres y la localidad de donde estaba la persona. Otro caso fue de un bebé que me dijo, habían encontrado, ese sí era de por ahí cerca, intacto, un poco lejos de su casa, pero no sabemos la providencia de Dios, cómo el bebé fue levantado por el huracán y llevado, y tal vez cayó muy suavemente. Quizá el viento lo reposó ahí entre escombros y el bebé estaba sin ningún rasguño. Era un verdadero milagro de Dios, cómo
Dios había salvado como salvó a Moisés del turbión de la persecución del imperio egipcio. Pero vea, ahí estaba el bebé intacto. Muchos reconocieron y sabían de quién era ese bebé y a qué familia pertenecía. En esta porción de la Biblia que acabamos de leer, hemos contemplado que Dios está hablando a través de Moisés, profetizando que Dios va a respaldar a su siervo Josué. Moisés le está entregando el mando de Israel y de las tropas de Israel a Josué, quien sería entonces el sucesor, y habría que enfrentarse Josué a naciones enemigas con ejércitos muy poderosos. Entre ellos había ejércitos de 2 reyes amorreos que eran pueblos paganos. El uno era Sehón y el otro era Og. Dios no le prometió a Moisés que no habría problemas y ataques, pero sí le prometió que le daría la victoria. Hay muchas personas que piensan que cuando uno se convierte a Cristo se acaban los problemas y se acaban las angustias y se acaban ciertas cosas, pero mire que no. Dios no le prometió a Moisés y le dijo no habrá problemas. Lo que Dios sí le dijo es habrá victoria contra tus enemigos. Entonces no nos desanimemos cuando hay angustias, problemas, encontremos dificultades, porque Dios nos promete que lo que tenemos es victoria. Hay momentos difíciles, claro que sí, en la vida. Por ejemplo, miremos aquí Deuteronomio 31 y el versículo 5. Aquí está la promesa de Dios para Josué. Y los entregará Dios delante de vosotros y haréis con ellos conforme a lo que os he mandado. El versículo 6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. ¡Qué maravilloso! Dios no le dijo, se acabaron los problemas. Lo que Dios le dijo es, te voy a dar la victoria. No te voy a desamparar. Bueno, primera conclusión aquí. Hay momentos difíciles de la vida cuando una persona puede llegar a pensar que Dios le ha abandonado o le ha dejado olvidado u olvidada de lado. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad, uno tiene la tendencia a dudar de Dios y dice, oiga, si Dios es mi Dios, ¿por qué me permite que yo sufra esta enfermedad? Cuando hay dificultades económicas, cuando hay personas que le hacen daño al otro y la situación se prolonga o una situación parece que no tiene cambio, puede llegar a fallar la fe de muchos y desanimarse. Sin embargo, el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, nos da promesas. Aquí están. Cuando yo estaba niño cantábamos un coro que decía 34,000 promesas mías son. O sea, según el coro, 34,000 promesas hay en la Biblia, pues yo creo que hay más. Pero bueno, Dios nos da promesas de aliento y así como a Josué, miremos una de esas promesas. Le invito a abrir su Biblia conmigo en el Salmo 138:7. No pierda Deuteronomio, pero miremos el Salmo 138 y el versículo 7. Escuche la promesa de Dios cuando hay problemas. Vamos a leerlo. Dice, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Qué lindo esto. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Una de las grandes promesas de Dios. Esto es maravilloso. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás y contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Bueno, aquí hay una expresión en este versículo, en el original hebreo, dice, si yo anduviera en medio de la angustia, tú me vivificarás. La Biblia en el original hebreo dice así, Dios marcha ahí en medio del turbión. La traducción en el hebreo original es Dios marcha ahí en medio del turbión. O sea, donde está el tornado, donde está el problema, Dios está en el medio. A veces no lo vemos,
pero Dios está ahí. El rey David también, y vamos a mirar, la segunda cosa importante hoy es que frente a la promesa de su presencia, porque aquí hay una promesa de Dios, es que Él está en medio del turbión. Entonces, en segundo lugar, lo mejor es descansar en Dios para no desmayar. En medio del turbión, lo mejor es descansar en Dios para no desmayar. Hay animales que son verdaderos maestros en el arte de manejar los vientos. Uno de esos animales, por ejemplo, es el águila. Dicen que el águila no hace mucho esfuerzo. Yo me di cuenta de ello en el Caquetá, en medio de las selvas allí, como las águilas, es increíble, van subiendo en espiral, haciendo giros. No mueven las alas, simplemente allí están así y mueven un poquito la cola o el pico. ¿Y sabe cuál es el secreto de esas águilas? Que ellas aprenden a encontrar las corrientes de aire cálido, se llama así también en aeronáutica, en aviación, y ellas reposan sobre un colchón de aire cálido, y este aire cálido, que sabemos el fenómeno físico, las corrientes de aire cálido siempre tienen la tendencia a ascender o a subir. Estas águilas apenas se acuestan, digámoslo así entre comillas, en el colchón de aire cálido, solamente mueven su pico y un poco la cola, las alas están extendidas ahí todo el tiempo y van ascendiendo. El águila se dice que es el animal que más alto puede volar. Pueden llegar a la altura de un jet, de un avión, 35, 40 mil pies de altura y quizás más de ahí, y las águilas no hacen mayor esfuerzo. Ellas encontraron la corriente de aire cálido. Entonces, lo mejor es aprender a descansar en el colchón de la presencia de Dios. La Biblia nos dice aquí en el original hebreo, Dios marcha ahí en medio del turbión, que traduce lo mismo que el tornado. Dios marcha ahí. Entonces, lo mejor es eso, aprender a descansar. Volvamos a Deuteronomio, el capítulo 31, pero ahora pasemos al versículo 7. Dice la Biblia, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Dios a tus padres que les daría, y tú le harás heredar. Era una promesa para Josué. Lo que tenía que hacer Josué más adelante, cuando enfrentara a los enemigos, cuando viera las amenazas, era recordar esta palabra, el colchón de aire, las promesas de Dios. Yo tengo muchísimas promesas, más de 34,000 aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A pesar del problema, del turbión, de la tribulación, de la angustia, de lo que sea, descansamos en esa promesa y vamos en el colchón de aire. Hay promesas para todo, para cuando estás enfermo, para cuando estás en necesidad económica, para cuando te persiguen y te hacen daño. Hay unos libritos, hubo uno que me regaló en pasta de cuero extraordinario, que dice promesas de Dios, me lo regaló mi amigo el predicador Gille Ávila hace muchísimo tiempo. No, perdón, estoy equivocado, no era Gille Ávila, era otro puertorriqueño, fue Jorge Rasky, también amigo, y él me regaló un librito de cuero que dice Promesas de Dios. Es un libro tan precioso y tan bien empastado. Pocos libros vienen con pasta de cuero, Biblias algunas, pero pocos libros vienen en pasta de cuero. Él me regaló ese libro que dice Promesas de Dios para ti, y es tan maravilloso abrir uno ese librito y mirar lo que él condensó, lo que él compiló de la misma palabra de Dios. Promesas para cuando estás triste, promesas para cuando te sientes asustado, promesas para cuando estás deprimido, cuando estás enfermo, cuando tienes deudas, bueno, para todo. Entonces, esta promesa que Dios le había dado a Josué, lo único que él tenía que hacer era descansar en el colchón de aire para poder subir. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 6 de Deuteronomio 31. Y esta palabra las tenemos que sacar entre comillas, partecitas de la Biblia, porque son muy importantes. En el versículo 6 dice,
porque el Señor tu Dios es el que va contigo. Ahí en la mitad del texto, ¿ya lo vio? Deuteronomio 31:6. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. Dios va con nosotros y dice no te dejará y dice no te desamparará. El Señor tu Dios es el que va contigo. Esa promesa para Josué era más que suficiente, claro que sí, era lo máximo, más que suficiente era la promesa, Él va contigo. En otras palabras, póngalo en términos personales para usted mismo y diga, si Dios va conmigo, ¿qué debo temer? Si Dios va conmigo, ¿a quién o a qué le debo temer? Qué promesa tan linda la que Dios le hacía aquí a Josué. Entonces, su presencia, razón suficiente para esforzarse. Bueno, el rey David también aprendió el secreto de tener fe en las promesas de Dios, que es el antídoto, escuche esto, la fe es el antídoto contra la debilidad y produce aliento para seguir y triunfar. La fe en las promesas de Dios es el antídoto contra la debilidad. Veamos el Salmo 27 y vamos a mirar lo que aprendió David y nos enseña a nosotros también. En el Salmo 27 hay dos versículos maravillosos. Son los versículos 13 y 14 del Salmo 27. Escuche esta médula, esta enseñanza tan linda. Salmo, el capítulo 27, versículo 13. Ahí está. Dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Dios. Maravilloso. Mire lo que dice David, yo hubiera desmayado si no hubiera creído que veré la bondad de Dios. ¿Se da cuenta lo que acabo de decirle? Y le voy a repetir la premisa porque creo que también es muy importante para usted. David aprendió el secreto que tener fe en las promesas de Dios es el antídoto contra la debilidad. Es el antídoto contra la debilidad y que eso produce un nuevo aliento para seguir el camino y para triunfar. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios. Oiga, esto es muy realmente maravilloso. Aparentemente complicado, pero no lo es. Hubiera yo desmayado si no creyese. Claro, David dice, si yo no hubiera tenido fe en las promesas de Dios, ya estaría, como dicen los jóvenes de hoy, baila, estaría mal. Y luego da una exhortación. En el versículo 14 dice, aguarda al Señor, a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera al Señor. Oiga, qué maravilloso, lo repito, alégrese, esfuércese tu corazón y aliéntese y espera al Señor. Entonces, David nos dice que hubiera desmayado si no creyese. También concluimos de aquí que confiar en el Señor Jesucristo y lo que Él dice produce fortaleza en nosotros. Por eso es tan importante conocer la Biblia, tener la Biblia. Claro, si uno no conoce las promesas, si uno no lee la palabra, no tiene muchas herramientas, no tiene medicina en la alacena. Como cuando usted sufre una gripa, una fiebre y va a buscar un medicamento allá donde usted pone los remedios, dice, yo estoy seguro que lo tenía aquí, pero se le olvidó que ya habían gastado todo el Dolex para el dolor o para la fiebre y usted creía que tenía la provisión ahí. Entonces, mire, la provisión, la medicina para poder desarrollar nuestra fe es la palabra de Dios. Hay un mes en el cual, octubre, se proclama que es el mes de la Biblia. Entonces, leamos mucho la Biblia. Hay que tener la palabra, atesorarla en nuestro corazón. Que no le suceda que vaya a encontrar en el lugar donde se ponen los medicamentos y no hay la medicina que usted estaba buscando. Entonces, ¿qué sucede? Esta es la medicina. Debemos tenerla.
Confiar en la palabra, las promesas que ya conocemos, desarrolla fe en nuestra vida. Y vamos entonces concluyendo hoy. Ya vimos que la fe en las promesas de Dios produce fortaleza. Y por último, la fe, otra vez, la fe en la obra de redención de Cristo produce salvación. Y esa es la más importante de todas. Hemos hablado de enfermedades, miedos, problemas económicos, desempleo, pero viene la más importante de todas. La fe en la promesa de redención produce salvación. Así como tenemos victoria en otras áreas de nuestra vida, la fe en la gracia de Dios, en la obra que Cristo hizo en la cruz, produce o da como resultado salvación. Vayamos entonces, terminando hoy, a Romanos, el capítulo 10 y el versículo 8. Esto es maravilloso. Romanos, el capítulo 10 y versículos 8 al 13. Ahí va a aparecer en su pantalla también. Eso es, Romanos 10, versículo 8. Miremos, vamos a leer estas palabras de Dios para nosotros. Dice: ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión o se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que dice que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¡Qué tremendo! He aquí, en esta porción de la Escritura, las palabras de este cristiano que plasman el sentimiento de la fe para nosotros también. Aquí Pablo es un poeta que nos habla de cómo nosotros podemos tener fe en Cristo y en esa fe recibimos la redención para nosotros. Pero hay otro poeta que yo quiero mencionar y que más o menos interpretó este pasaje de Romanos, el capítulo 10, lo parafrasea un poco y lo pone en lírica, pero es bellísimo para que nosotros lo entendamos mejor. Déjeme darle las palabras de un poeta cristiano interpretadas de Romanos. Las voy a leer, que son muy lindas y dicen lo siguiente: alma mía, no delires, ni suspires de dolor, que posees en el cielo tu consuelo, tu Señor. Jesucristo del pecado te ha librado allá en la cruz, y derrama sobre el alma gozo, calma y paz y luz. Él conoce tu conciencia, tu dolencia y frenesí, y con ansia te bendice y te dice: ven a mí. No más llanto, no más penas, tus cadenas romperás, y en el seno de tu dueño dulce sueño dormirás. ¡Qué maravilloso! Este poeta realmente supo interpretar lo que dijo el apóstol Pablo aquí en Romanos. Me gustaría repetirlo porque hay algunas cosas que de pronto se pueden quedar en tu corazón y en tu mente de acuerdo a la necesidad que tú estás viviendo. Es así: alma mía, no delires ni suspires de dolor, que posees en el cielo tu consuelo. ¡Oh, qué maravilloso! Tu Señor. Jesucristo del pecado te ha librado allá en la cruz, y derrama sobre el alma gozo, calma, paz y luz. Él conoce tu conciencia, tu dolencia y frenesí, y con ansia te bendice y te dice: ven a mí. No más llanto, no más penas, tus cadenas romperás, y en el seno de tu dueño
dulce sueño dormirás. Eso es, mire, qué precioso. Cuando el alma está suspirando de llanto, de dolor, hay una provisión que es tu Señor. Y Él te dice, ven a mí, que algún día, y eso es lo importante, porque va a suceder. Posiblemente si Cristo no ha venido antes, va a suceder. Algún día vamos a dormir a esta vida, como quedó la señora que mencionamos al comienzo de nuestra predicación, la señora inglesa frente al televisor, tenía planes, ahí estaban al lado de la silla donde ella quedó dormida, sus planes, regalos de Navidad, pero tenemos la seguridad, cuando pasamos más allá del valle de la sombra de muerte, Cristo nos va a llevar, nos va a tomar de la mano y por siempre vamos a estar con Él en su esplendorosa presencia, si nos hemos arrepentido, claro, y hemos confesado nuestros pecados y hemos vivido para Él. Una última promesa que quiero dejar con ustedes, solamente la voy a leer y es muy común, muy fácil, se conoce. Está en el Salmo 23 y el versículo 4, el Salmo 23, 4, para cuando estemos para el más allá. El Salmo 23 y el versículo 4, que nos dice lo siguiente: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. De verdad, esto es cierto. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Él nos va a tomar de la mano. Sí, hay una canción cristiana que dice: un día el río cruzaré y de la mano del Señor viviré y allá estaré. Es una parodia del Salmo 23 y el versículo 4. Ese es un salmo realmente precioso. No temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte. Tu vara y tu cayado me infundirán ¿qué? Aliento. Sí, Señor. Un día vamos a cruzar ese valle, Él nos tomará de la mano y estaremos allá. Pero hay promesas no solamente para el más allá, hay promesas para el más acá. Mientras vivimos aquí, tenemos un arsenal de promesas para agarrarnos de Él y tener una vida victoriosa, una vida triunfante. Acuérdese el resumen de Josué: no temas, no te intimides, no tengas miedo con el tornado que te trata de llevar. Y eso es lo mismo que Dios nos dice a todos nosotros hoy. No tengas miedo cuando llegue la enfermedad. No tengas temor pensando: ay, ¿será que yo tengo un cáncer? ¿Qué será lo que me pasa? No tengas miedo cuando hayas problemas económicos, cuando te ataquen o te traten de hacer daño. Nada de temor. Un día el río cruzaré y con el Señor cara a cara por siempre le veré. Oh, qué maravilloso. Gracias al Señor. Vamos a orar. Yo quiero invitarle a usted para que descanse en el Señor. Si tiene algún problema que le ha estado preocupando en estas semanas, en el último mes, el último año, si hay algo que no se ha resuelto, descanse en el Señor. Si hay una aflicción o algún dolor en su cuerpo que parece que no se cura, vamos a orar al Señor y vamos a dejar en las manos de Dios hoy toda necesidad y toda aflicción. Esta mañana en nuestro programa radial oímos un testimonio tremendo. Recibimos una lluvia de llamadas. Hoy sí que hubo llamadas después de nuestro programa radial, pero es que ese testimonio fue extraordinario. Una señora de nombre María que vino a la cruzada donde yo estaba predicando y trajo a su niño de 7 años de edad. Y ella llorando, ustedes la escucharon, como dijo hoy en la radio, ella llorando dijo: mi niño nunca había pronunciado ni una sola sílaba. ¡Qué tremendo! Era emocionante. Si uno se emociona cuando un bebé por primera vez comienza a decir algo, ¿cómo sería esta mamá? 7 años su hijo mudo, nació mudo. Ella decía totalmente mudo, no había hablado ni una sola sílaba. Yo me acuerdo de ese momento, de ese milagro. Esta mujer estaba exaltada, emocionada, saltando, sus lágrimas rodaban por sus mejillas y el niño empezó a gritar: gloria a Dios. Y le repetíamos y él balbuceaba algunas veces porque nunca había hablado, pero se le entendía: gloria a Dios.
Y después de que ya habíamos terminado de hacer el comentario, él siguió gritando solito y levantaba sus manos. 7 años diciendo gloria a Dios. Qué emocionante para una mamá que nunca oyó voz ni llanto de su bebé, oírlo gritar. Y lo primero que dijo en su vida, ¿qué fue? Gloria a Dios. Qué frase. Bueno, podemos descansar en el Señor. Podemos dejar en el Señor nuestros temores. Las cosas que parecen no resueltas, pongámoslas en las manos de Dios y vamos a ver el poder y la misericordia grandiosa del Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús de Nazaret. Y conforme a la canción, porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay más dolor. Porque Él vive, un día el río cruzaré. Incline su rostro. Yo tengo aceite aquí hoy para ungir a los que están enfermos. Si alguien ha venido con alguna dolencia en su cuerpo, venga, porque Dios tiene la sanidad para su vida y yo le quiero ungir y le quiero dar gracias a Dios por su salud y bendecirle y declarar el poder y la misericordia de Dios. Le invito para que venga aquí al frente y vamos a orar al Señor. Incline su rostro y dele gracias a Dios. Recuerde, tenemos más de 34,000 promesas de Dios para nuestra salud. Dele gracias a Dios, dele gracias al Señor en el nombre de Cristo. Incline su rostro y vamos a orar al Señor y vamos a poner en las manos de Dios toda aflicción, toda enfermedad, toda dolencia. Vamos a creer para la sanidad de cada persona. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, te damos gracias por todas las promesas y el tema que hemos visto hoy en tu palabra, Señor. Un Dios que no desampara y que protege. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, yo ruego tu sanidad para cada persona que está aquí. En el nombre de Jesús, Señor, yo les unjo para su completa salud. En el nombre de Jesucristo, Señor, declaro tu palabra, declaro, Señor, sanidad desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor. Declaro esta unción maravillosa, Señor, sanando de cualquier aflicción, sanando, Señor, de toda dolencia estos cuerpos. Por el poder de tu Espíritu nos afianzamos, Dios, en las promesas de tu palabra y declaro, Señor, esta sanidad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaro tu cuerpo sano y libre por el poder del Espíritu Santo de Dios. Declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret sanidad desde la cabeza hasta la planta de los pies. Declaro, Señor, tu salud en el nombre de Jesucristo. Confío en tu palabra, Señor. Y así como tú le diste, Señor, la voz a este bebé, Señor, que estaba mudo también, Señor, yo creo en tu palabra. Creemos, Señor, en tu bendición. Creemos, Señor, en tu salud y declaramos las promesas de Dios hoy cumplidas en Cristo al derramar su sangre y morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Levantemos nuestras manos, adoremos al Señor, démosle gracias y digámosle: Señor, necesito un milagro para mi vida. Si hay un problema económico muy difícil, dígale: Señor, necesito un milagro. Señor, obra. Te pido, te suplico que me des un milagro, Señor, económico, un milagro de sanidad. Un milagro puede ser para mi hijo drogadicto o cualquier otra cosa. Dígale: Señor, necesito un milagro para mi vida. Necesito que tú me ayudes. Ayúdame, Señor. Me rindo a ti. Dígale: Señor, me rindo a ti. Me arrepiento, Señor. Me entrego a ti y declaro que soy tu hijo y tomo las promesas de Dios en tu palabra para mi vida, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Qué bueno. Levanta tus manos y alaba a Dios. Dale gracias al Señor y dile: Señor, gracias por mi provisión. Gracias por mi sanidad. Gracias, querido Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y no olvide, oiga bien, próximo domingo, el próximo domingo tenemos un predicador que viene de los Estados Unidos. Será sensacional.
Este hombre tiene una palabra fresca y muy ungida de Dios. No se quede el próximo domingo en casa. Este predicador que viene de la ciudad de Orlando, la ciudad de los parques en la Florida, trae una palabra ungida. Invite a alguien, tráigase a un amigo, un vecino, en el nombre del Señor. Dios le bendiga. Dele un abrazo a la persona que está a su lado. Dele un abrazo y dígale: tienes promesas de Dios para ti. Él no te desamparará. Dígale: tienes promesas de Dios para ti. Él no te desamparará. Gracias al Señor. Dele un aplauso al Señor de gratitud y alabanza en este día. Amén.